Vuelo del cuervo. Del mito al poema de Raven. El vuelo del cuervo, entendido como ave y más aún como símbolo en algunas representaciones mitológicas de distintas culturas, fue permeando a la literatura universal hasta posarse en el poema del autor norteamericano Edgar Allan Poe. The Raven es aún hoy uno de los textos poéticos que mayor consagración le brindaron al autor, y lo fue gracias al revuelo que causó su representación del cuervo como figura de ultratumba. Figura que aún hoy es inseparable del oscuro romanticismo del escritor. ¿Cuáles han sido las razones culturales para esta interpretación que consagra al cuervo como sabio animal y guardián del más allá, tal y como lo refleja el poema de Poe, en el que el animal manifiesta una turbadora sabiduría al repetir a un joven amante abrumado ante la pérdida de la amada las célebres palabras «nunca más», repetidas una y otra vez como cruel mantra? Una gran estela de representaciones positivas y negativas sobre el cuervo se cruzan culturalmente advirtiendo que su representación nunca ha sido indiferente al hombre. En realidad, no solo este negro alado, sino en general, las aves fueron motivo de culto gracias a su habilidad para ser mensajeras y, principalmente, a su facultad migratoria. Facultad esta última que en la tradición se relacionó con la transmigración de las almas y se convirtió en un frecuente motivo folclórico por la creencia de que el alma escapaba volando del cuerpo después de la muerte. En la tradición hindú, por ejemplo, ya concretamente el pájaro representa el estado superior del ser. En Grecia, según Homero, Psique, quien personifica al alma, sale volando por la boca del que muere, exponiendo la idea de que el alma tiene alas. Hermes, convertido en psicopompo, o ser que conduce las almas hacia otras dimensiones, actuaba como guía de los difuntos ayudándoles a encontrar el camino. En su iconografía, el caduceo, las botas y el pétasos solían adornarse con alas para simbolizar su función como mensajero y su vínculo con el inframundo. Dentro de la propia mitología griega, los cuervos estuvieron asociados con Apolo, el dios de la profecía. Según la narración mitológica, Apolo envió un cuervo blanco para espiar a su amante, Coronis. Cuando el cuervo trajo la noticia de que Coronis le había sido infiel, Apolo quemó al cuervo en su furia, volviendo negras las plumas del animal, lo que justificaría desde el mito que todos los cuervos sean negros hoy. Ya para los romanos, Ovidio, en su libro Metamorfosis, continúa con una tradición helénica sobre la mutación en cuervo. Cuenta cómo Atenea transformó a la virgen hija de Coroneus en un cuervo para salvarla de Poseidón. En este caso, la metamorfosis en cuervo resulta en beneficio y no en perjuicio de la doncella. En otras tradiciones, como en la mitología nórdica, la figura del cuervo cobra especial relevancia positiva al estar siempre unida a la imagen de Odín, el primero y más antiguo de los dioses. Odín siempre aparece representado con dos cuervos sobre sus hombros, llamado el primero Hugin, que significaría reflexión, y el segundo Munin, que aludiría a la memoria, los cuales le susurraban al oído todo lo que veían y oían. Cuando amanecía los enviaba a volar por el mundo y volvían al atardecer. Por eso Odín lo sabía todo y fue llamado Hrafnagut, dios de los cuervos. El dios era el encargado de enviar a las valquirias por los mejores guerreros muertos en batalla para compartir con ellos en el majestuoso salón Valhalla, un banquete. El cuervo, representado junto a la figura de Odín, ganaría entonces doble significación al asociarse a la sabiduría del dios y, al mismo tiempo, a la función del traspaso de las almas a otra dimensión. Sin embargo, Morrigan, la diosa que encarna la muerte en la mitología celta, en ocasiones tomaba la forma del cuervo que sobrevolaba los campos de batalla, hecho que la envolvía en una atmósfera oscura, asociada a la magia negra, pues la diosa infundía a los guerreros la ira para el combate.
La figura del cuervo a través de la deidad desata la muerte, la ira, aunque también pasa a ser el guardián del otro mundo. Ya en la tradición judeo-cristiana del Antiguo Testamento, el cuervo es la primera especie de ave que se nombra en el Génesis, capítulo 8 y versículo 6, donde se narra que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Desde el Génesis el cuervo se marcha al más allá sin dejar rastro. No así es el caso de la paloma que retorna al arca de Noé con una rama de olivo. Se evoca a la paloma como mensajera de la paz, la esperanza y del bien, y representación del Espíritu Santo. La simbología del cuervo queda relegada al lado oculto. En el libro clásico de la literatura judía, Pirke, en los capítulos de Rabí Eliezer, se explica que la razón por la que el cuervo que Noé liberó del arca no regresó a él fue que el cuervo se estaba alimentando de los cadáveres de los que se ahogaron en el diluvio. Imagen que Claude Lévi-Strauss, el antropólogo francés del siglo XX, confirma al sugerir que el cuervo, como el coyote, obtuvo un estatus mítico porque era un animal mediador entre la vida y la muerte, gracias a esta función carroñera. La cita del Génesis y del profeta Sofonías sobre el vuelo del cuervo hacia el más allá, representándolo como el pájaro del umbral, son modelos para justificar la tradición ocultista del significado simbólico del cuervo en la poesía de Edgar Allan Poe. Desde entonces, el color de las plumas ha significado también la oposición entre el cuervo negro y la paloma blanca como símbolo de la dualidad entre el bien y el mal. La doctrina simbólica tradicional dotó al negro de un significado infernal, diabólico, de mal agüero. Negro es el color de las tinieblas y, por ende, de la muerte. El cuervo, pájaro negro por excelencia, se ha convertido en la representación plástica y poética de la necesidad innata en el ser humano por explicar qué hay más allá de la muerte. En otras tradiciones abundaron las cosmovisiones en los mitos y leyendas sobre los cuervos. Los nativos americanos, los indios del río Athabasca, tuvieron una leyenda en la que existieron dos cuervos, uno blanco que creó el mundo y uno negro que, celoso de su hermano, lo asesinó. Configuración similar a la historia de Caín y Abel. En la tradición eslava oriental, no obstante, el cuervo tuvo una connotación positiva. Un buen ejemplo son los cuentos rusos recogidos en el siglo XIX por Alexander Nikolayevich Afanasiev, en los que el animal se presenta con múltiples facetas positivas, especialmente como sabio ayudante del héroe, como en el cuento El Sol, la Luna y el Cuervo. El cuervo no solo fue protagonista en las distintas mitologías, también existieron algunas anécdotas curiosas en la historia que nos presentan a esta ave en distintas situaciones, mostrando bien su lado amable o su lado pícaro y destructor. Por ejemplo, en el siglo XVIII en Pensilvania, los cuervos cayeron en desgracia como saqueadores de cosechas. En 1724, se crea una ley que invitaba a los hombres de raza blanca a cazar cuervos y entregarlos al juez del lugar, quien ordenaba cortarles el pico y enviarlos al tesorero municipal para recibir un pago de 3 peniques por cada uno, convirtiéndose los cuervos en moneda de cambio. En el viejo continente para el mismo siglo XVIII, el cuervo corrió con mejor suerte. Una anécdota cuenta que una mañana de 1785, en los jardines de Versalles, la reina María Antonieta, mientras remojaba una galleta en leche, observó un cuervo a su lado batiendo sus alas. La reina obsequió la galleta al cuervo, y a partir de ahí el ave acudió todas las mañanas para ser alimentada. Según cuenta la historia, cuando la reina fue decapitada en 1793, el cuervo dejó de aparecer. Amigo o enemigo del hombre, ya en el siglo XIX, y con el ímpetu del romanticismo, el cuervo ya estará cargado con toda la simbología que perdura hasta el presente como mensajero y símbolo del más allá, representando la muerte, el misterio y lo oculto. Será Edgar Allan Poe quien perpetúe poéticamente para la literatura al cuervo de oscuridad profética, visionaria y maldita,
incluso identificándose con la misma vida del autor. The Raven, El Cuervo, fue publicado un 29 de enero de 1845 en el diario neoyorquino Evening Mirror. La historia tiene como protagonista a un joven estudiante en una noche fría de invierno, quien, sentado en un sillón, ve entrar a un cuervo desde su ventana. El joven ha perdido a su amada Leonor, por lo que está irremisiblemente abatido. El dolor y la tristeza crean un espacio poético en donde el cuervo encarna la obsesión por la pérdida. El cuervo es viejo y siniestro, espectral, ave de antaño de ardientes ojos, y trae un mensaje aterrador desde otra tumba. Nunca más. Palabras pronunciadas una y otra vez. Mensaje que niega el consuelo a su alma por la pérdida. Niega la posibilidad de un futuro encuentro con Leonor. Desconsolado, el estudiante no logra echar al cuervo de su habitación, quedándose con la advertencia permanente de la imposibilidad. Convirtiéndose el poema en una elegía que lamenta cómo la muerte, bajo la identidad del ave negra, se halla en la puerta del más allá y decide negarse a abrirla para el joven en pena. Sin embargo, el alma enamorada batalla en defensa del amor, aunque amor de carácter sobrenatural. Por ello, se ha afirmado que El Cuervo es el germen de la filosofía de la composición, ensayo publicado por Edgar Allan Poe solo un año después, en donde aboga por la inmortalidad humana a través de la defensa de la belleza absoluta y del amor sobrenatural. Y es justo el poeta como Virgilio en la Divina Comedia, el mediador a través del mundo ideal de la belleza, mujer hermosa, y de la eternidad, alma bella. El poema de Poe, con el peso de la tradición simbólica del cuervo gravitando, fue reimpreso innumerables veces, plagiado y parodiado, dispersando aún más las fuentes míticas inmemorables de la humanidad.